Hola, te habla el pastor David Moreno de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Te hago una cordial invitación por este medio para que nos visites en la página web del YouTube. Esperamos que sea una bendición a través de estos mensajes y que Dios te edifique tu vida a través de esto. Va a ser una bendición para todos nosotros. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y el nombre inscrito que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Hermanos, en esas 12 puertas habían 12 puertas y 12 nombres, y los nombres estaban escritos, hermano. Ahora quiero que se aprenda algunos de los nombres de las tribus de Israel. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver estos nombres con nosotros, hermanos? Acuérdense que Dios empezó un plan con la humanidad. Primero, hermanos, lo empieza con Adán y Eva. Luego sigue y toma el plan con Noé. Después de Noé, hermanos, Dios trabaja con Abraham. Después de Abraham, hermanos, miramos la historia que Abraham tiene un hijo y es Isaac. Pues Isaac, hermanos, tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, hermano, es el padre de las 12 tribus, lo que es, hermanos, la tribu de lo que es Israel. Varias de esas tribus hasta ahorita pues están desaparecidas. Ahora, el plan de Dios era con esta familia, hermanos, ser una bendición para la humanidad entera. Le dijo Dios a Abraham, al padre de todas estas tribus, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, hermanos, todas las familias de la tierra, en ti serán benditas. Hermanos, si usted sigue la genealogía, ven al final, hermanos, que Cristo viene de la genealogía ¿cómo se llama? De Judá, hermanos, genealogía ¿cómo se llama? De Abraham. Y hermanos, y por medio de Cristo, que es la genealogía, hermanos, que viene de Abraham, nosotros somos benditos. Y dice la Biblia que nosotros somos bendecidos en Abraham. Entonces, aquí miramos, hermanos, 12 puertas, 12 nombres con las 12 tribus. Y las tribus son estas, hermanos. Rubén, están en orden allí, miren, 1, 2 y 3. Rubén, conforme a la genealogía, hermanos, de los hijos de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Saulón, Gad, Isaacar, Dan, Aser, Neftalí, hermanos, José. Y a menudo, hermanos, usted va a ver que aparece, hermanos, Efraín, o parece Manase o Benjamín, hermanos, pero estas son las tribus, hermanos, totales que hay. Puede ser Efraín, a veces, hermanos, los hijos de José, ¿se acuerdan que fueron a Manase y ¿cómo se llamaba el otro? Y Efraín. Hermanos, acuérdense que Rubén, que era el primogénito, hermanos, perdió el liderazgo como el líder de las tribus, hermanos. Ah, ¿Se acuerda usted por qué, verdad? ¿Alguien se acuerda por qué fue que él perdió el liderazgo? Estuvo con la madrastra, se metió con la madrastra o sea, una de las mujeres del papá. Entonces la maldad está tan mal, hermanos, que Dios le quita su genealogía de él, hermanos. Ok, entonces miramos, hermanos, que dice que estos nombres, hermanos, aparecen en esas puertas, y esas puertas llaman la atención. Dice que, hermanos, eran grandísimas. Ok, vamos a ir al verso, verso hasta el 13. Miren, verso 13. Y dice en el verso 13, y al oriente 3 puertas, y al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. ¿Ok? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Sobre ellos, hermanos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ok. También aquí, hermanos, uno perdió ¿cómo se dice? Su nombre en la lista de los 12. ¿Se acuerdan cuál fue él?
Judas. ¿Por qué? Porque vendió a Cristo, lo traicionó. Pero bueno, aquí lo tenemos. Mire, Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, Judas, Simeón y Judas el Iscariote. Ahora, ¿quién irá a aparecer, hermanos, en esos nombres de los simientes en reemplazo de Judas? ¿Será Pablo? ¿O será, cómo se llamaba el otro? Matías, ¿no? ¿O será Matías? No sabemos, hermano. Podemos debatir y hablar muchísimo. La mayoría, hermanos, creen que es Pablo. Pero mientras no se nos diga el nombre, yo no quiero decir un nombre, hermanos. Pero aquí dice, hermanos, que en este muro tenían los 12 cimientos y en esos cimientos, hermanos, estaban los nombres de los apóstoles. ¿Usted sabe qué son cimientos, hermanos? Cuando se hace una casa, se hacen cimientos donde va a ir la casa. Normalmente, hermano, una casa lleva ¿cuántos cimientos? Uno, un cimiento, ¿ok? El cimiento. Pero esta no solo lleva un cimiento, lleva 12 cimientos. O sea, hermanos, es algo que está sumamente fuertísimo. Pero ahorita vamos a ver, hermanos, esta ciudad, una ciudad que jamás, hermanos, ni tener ideas, hermanos, cómo es esta ciudad. Véngase aquí al verso 15. Verso 15. Dice en el verso 15, hermanos, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. O sea, el que la midió, hermanos, tenía una caña de medir. Vamos a ver, hermanos, que estas cañas de medir eran un instrumento, hermanos, que se utilizaba en aquel tiempo. Y vamos aquí a Ezequiel, vamos a ver, hermanos, también algo que se le pide aquí, algo similar. Véngase a Ezequiel capítulo 40, verso 3, por favor. Amén. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Tenía una caña y tenía un cordel de medir. ¿Se acuerda que también él mide el templo? O sea, estas medidas que van a hablar ahorita, hermanos, son medidas humanas, medidas que nosotros conocemos. Ahorita vamos a ver, hermanos, una medida. Véngase aquí el verso 16. Dice, la ciudad se hallaba establecida. ¿Se acuerda, hermano, que estamos hablando de una ciudad que venía descendiendo del cielo? Vamos a ver qué tan grande era esto. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, era un cuadro, ¿ok? Y su longitud era igual a la anchura, ¿ok? Lo ancho y lo largo era igual. Y midió la ciudad con la caña 12,000, dice 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Vamos a ver, hermanos, qué tan ancho es. Mire, hermanos, usted mire, dice que un codo, hermano, mide aproximadamente 45 centímetros. Por tanto, hermanos, un estadio es equivalente a 180 metros. ¿Ok? ¿Cuántos estadios medía? 12,000 estadios. ¿Ok? ¿Por qué se medían por estadios, hermanos? Porque antes eran los edificios más grandes que habían en ese tiempo. 12,000 estadios, hermanos. Entonces dice, si multiplicamos esto por 12,000, hermanos, podemos decir que lo largo, lo ancho y lo profundo sería aproximadamente, hermanos, de 2,400 kilómetros cuadrados la ciudad. De 2,400 kilómetros cuadrados. O, hermanos, estamos hablando de 1,491.29 millas cuadradas también. ¿Ok? Estados Unidos mide, hermanos, 3.8 millones. Mire, si esto, hermanos, dice que mide esta ciudad, cuando ya la hacen todo a cúbicos y todo, hermanos, mide 3.2 millones de kilómetros. 3.2 millones de kilómetros mide la ciudad ya cuadrada. Ok, Estados Unidos mide 3.8, hermanos, millones de millas cuadradas. 9.7 millones de kilómetros. El Salvador, dije yo voy a escoger El Salvador, ¿verdad? Para que
O sea que si quisiéramos poner esta ciudad en El Salvador, no cabe. Es demasiado grande. Mide, hermanos, 8.124, hermanos, millas cuadradas. Demasiado poco. O sea, 21.040 kilómetros cuadrados. Para que eso no se le puse México. Ok. México, la ciudad, hermanos, no cabe. No cabe esta ciudad no cabe tenemos que, o sea, yo para que vea, yo le pongo esto para que vea la magnitud de este edificio que va a ser tan grande, hermano. Que México mide 761 a 1.600 millones, hermanos, también de millas cuadradas. O sea, estamos hablando, hermanos, de 1.97 millones de kilómetros cuadrados. Esta ciudad, hermanos, es una ciudad sumamente de las más grandes que jamás usted y yo, hermanos, hayamos visto en nuestra vida. Llama la atención, hermanos, que por ejemplo cuando hoy en el trabajo van las personas y dicen, todavía cabe con que vamos a caber en el cielo. Hermanos, si el cielo no es chiquito, el cielo es grandísimo, hermanos. Dios no hizo un espacio mezquino para usted. Dios hizo algo a gran escala para usted, hermano. ¿Para qué? Para que usted, hermano, tenga algo grande que tal vez nunca ha tenido en su vida. Es más, todo lo que usted tiene aquí, hermano, jamás se va a comparar con lo que Dios nos tiene en los cielos. Véngase aquí el verso 17, hermanos. Gloria a Dios. Ahorita casi no hay explicaciones bíblicas, hermanos, porque pues esto es algo nuevo para nosotros, para algo nuevo que vamos a vivir. Verso 17 y verso 18, ahí me pusieron hasta el 21, ¿verdad? Ok, hasta el 21, hermanos. Dice la palabra del Señor y dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, el cual es de ángel. Está hablando ya del muro, hermanos. El material de su muro era mi hermano, no era semejante, sino que era de esa calidad, no era parecido, sino era, mire hermano, Dios, el material que usa es un edificio que usted jamás ha visto, ni yo. Dice que midió, dice, su muro 144 codos de medida y el de hombre, la cual es de ángel también, hermanos. Dice el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro. No solo de oro, hermanos, sino de oro puro. Hermanos, muchos de nosotros hemos tenido algún oro y es casi por lo general 14 quiláteres. ¿Qué quiere decir? Que lo demás es pura basura. Que eso, hermanos, si usted lo echa, hermanos, a fundir, hermanos, y quiere que salga puro eso, hermanos, le va a salir unas gotitas nada más de oro, porque todo lo demás es basura lo que realmente tenemos. Dice, y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Okay, entonces el oro era tan cristalino, hermano, que parecía un vidrio, cristal, o sea, demasiado brillante, hermano. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ¿qué dice? Ágata, hermano, ¿usted conoce alguna piedra de esa? El cuarto de esmeralda, el quinto de onice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito. Hermanos, yo esto lo estoy mencionando, pero jamás he visto estas piedras. El octavo, sí lo hay, si lo está mencionando aquí es porque lo hay. No lo hemos visto porque, pues, hermanos, los billetes no nos alcanzan ni siquiera para mirar estas cosas, ¿va? O sea, ni siquiera, hermanos, podemos entrar a una joyería mirando, ¿va? El séptimo, entonces, dice de crisolito, ¿va? El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, hermano, ¿cómo se dice? Crisopraso. El décimo, jacinto.
Y yo solo conocí a una persona que se llamaba así. El 11º amatista. ¿Algunos conocen de estas piedras? ¿Algunos? Solo conoce una de estas. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas, hermanos. Mire lo que tenía de agarramano las puertas. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad eran de, ¿qué manos? No solo de oro puro, transparente como el vidrio. Hermano, mire el oro, mire la ciudad cómo va a ser. Y no vi en ella templo, hermano, allá en el cielo no va a haber templo. No va a haber un lugar donde ir a adorar. ¿Por qué no va a haber un templo en el cielo? Porque ahí está Dios. ¿Y para qué queremos ir a adorar a un templo si ahí tenemos a Dios? ¿Verdad? ¿En qué verso estamos? 22. Dice, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, no va a haber necesidad, hermanos, de ir a adorar. ¿Sabe usted, hermanos, que usted en el cielo no va a ir, hermanos, a aprender una predicación? ¿Quién va a predicar? ¿Van a poner a predicar al mejor predicador que haya habido? ¿Pablo? No, hermanos. Lo único que va a haber en el cielo, hermanos, es alabanza, adoración, porque va a haber un pueblo, hermanos, agradecido de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, el cristiano cuando viene a la iglesia viene por dos razones. Una viene porque viene a adorar. El tiempo de la adoración ya pasó. Es donde el que canta, hermanos, lo que está haciendo es tratando de con el pueblo de Dios meternos a la adoración, que sea el tiempo de la adoración. Y después viene, hermanos, el tiempo de la meditación de la palabra. O sea, escuchar la palabra, meditar la palabra. A dos cosas venimos a la iglesia, hermanos. A adorar a Dios y a aprender de Dios después que viene la palabra. Qué triste es, hermano, que estamos en la alabanza y estamos con el chicle. Hermano, no es falta de respeto. No hemos entendido, hermanos, no hemos entendido a qué es lo que venimos. No hemos entendido a lo que venimos a la iglesia. Venimos a adorar. Otros vienen por último. Ay, aquí ha pasado la alabanza. No han entendido. No han entendido. Si entendiéramos, hermanos, quisiéramos estar en la alabanza adorando a Dios. ¿Ok? Ahora, yo sé que muchos no pueden por sus horarios, pero otros ya están amañados, ¿va? Vienen a esa hora porque esa es sonó la alarma, hermanos, y mala costumbre, ¿va? Dice, hermanos, verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Hermanos, en este nuevo, acuérdense que aquí ya vimos, hermanos, que la tierra pasó, hay otra tierra. Entonces, en esta tierra, hermanos, no existe luna, no existe sol, no existe nada de eso, hermanos. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Acuérdense que cuando le dije, hermanos, que qué clase de clima irá a haber, hermanos, en ese lugar. Hermanos, el sol, no va a haber mar, el sol y el mar, hermanos, hacen climas. Por ejemplo, hermanos, ¿dónde se forman las tormentas? En el mar. ¿Y con qué tiene que ver las tormentas? Con el calor del sol. El calor del sol, hermanos, y lo helado del mar, es cuando se levantan las tormentas, huracanes, ¿cómo se llaman los otros? Torbellinos y tornados, todas esas cosas, hermanos. Aquí no va a haber. Gloria a Dios, hermanos, porque ahí los de Miami sueñan con un lugar así, ¿verdad? No tienen necesidad, hermanos, de luz, no tienen necesidad nada porque Dios es el que alumbra. Verso 24, entonces ahorita, pero vamos a continuar aquí, hermanos. Verso, ¿qué estamos? El 22, perdón. Verso 22, y dice, y no vi en ella templo, vamos a regresar aquí al verso 22, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso, hermanos, es el templo de ella y el Cordero. O sea, no va a haber necesidad, hermanos, de que usted y yo vayamos a adorar a un templo. ¿Por qué? Porque vamos a adorar a Dios.
Hermanos, ahora usted viene a adorar a Dios, usted no lo conoce, nunca lo ha visto, no sabe cómo es. Muchos hermanos ni entienden por qué es Dios como es Él. Pero la única manera que usted puede entender, hermanos, cuáles son los atributos de Dios, cómo es Dios, cuáles son los planes de Dios, es a través de la palabra de Dios. Pero si nosotros, hermanos, no nos interesa lo que es la palabra de Dios, hermanos, nunca vamos a entender quién es Dios, cuál es el plan de Dios. Hermano, para muchos Dios es muy malo, para muchos Dios es un sangriento. ¿Por qué permite, hermanos, que la gente se muera? ¿Por qué permite que los niños mueran tan chiquitos? No entienden por qué sucede y le echan la culpa a Dios. En Denver, Colorado, hermanos, una mujer demandó a Dios y ganó la demanda, hermanos, porque Dios no se presentó. ¿Algunos de ustedes oyeron esa noticia? Ok, salió esto en Univisión. Hermanos, demandó a Dios porque el niño, la niña y tantas cosas, hermanos, que molestan y tantas atrocidades, hermanos, y demandaron a Dios y la mujer ganó esta porque pues Dios no se presentó a la corte. Gente, hermano, chiflada que no sabe ni por qué suceden las cosas, hermano. Miren, el plan de Dios es perfecto. Dios, hermano, no tiene, ¿cómo le diré?, error en lo que hace. Lo que pasa, hermano, es que nosotros no entendemos a Dios. Lo duro es que nosotros no entendemos a Dios. ¿Por qué nos lleva en caminos, hermanos, opuestos a veces a lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, hermanos, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, hermanos, se cree que lo más tardar, hermanos, un mes hubieran llegado a la tierra prometida, o menos. Muchos creen que en unos 15 días. Pero Dios, hermano, cuando ya iban buscando a la tierra, que donde era más rápido, hermanos, Dios le dice, desvíense. Y los empieza a llevar por un terreno, hermanos, y los empieza a llevar por una bahía, hermanos. Y cuando llegan a la bahía del mar, hermanos, empiezan a ver de que el enemigo se les acerca. Y se ven, hermanos, con la espalda al mar, con el enemigo al frente y no hayan qué hacer. Hermano, ¿usted entiende a Dios de esa manera? ¿Por qué Dios los llevó ahí? Hermano, y luego Dios les muestra un milagro de los más grandes que esta gente podía haber habido. Hermano, la gente nunca había confiado en Dios. Dios tenía que probarlos, hermanos, en el camino. ¿Qué clase de gente eran? Hay muchas cosas, hermanos, por qué Dios lo lleva por ahí. Sabe que Dios te lleva por senderos, hermanos, donde tú no sabes, tú no entiendes, pero lo que quiere hacerte de ti, hermanos, es una mejor persona de ti. A veces, hermanos, no entiendes por qué te suceden las cosas y por qué Dios te aparta de cosas o te lleva a otras cosas, hermanos. No entiendes, pero ¿sabes qué, hermanos? En vez de seguir renegando en tu vida por qué te suceden esas cosas, empieza a darle gracias a Dios, hermano, porque Dios, el plan que Dios tiene para ti, hermano, el plan de Dios es perfecto. A veces no hemos dejado que el plan de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas porque nosotros no dejamos a Dios que Dios actúe en nosotros. Cuando Dios le quiso dar la tierra a Israel, hermano, ese no era el pedazo de tierra que le quiso dar. Dios tenía un plan, hermano, de darle una tierra grande a Israel, pero ¿sabe qué? Israel, hermanos, se conformó, ya no quiso caminar. A veces nosotros nos conformamos con lo que ya tenemos. Sabe que lo que Dios te quiere dar es mucho más de lo que tú crees, hermanos. No pienses solo en monetariamente, hermanos. Pero ¿sabe qué? A veces Dios quiere bendecirnos con todo eso, hermanos. Monetariamente, físicamente, hermanos. Pero nosotros no tenemos la fe, no nos alcanza, hermanos, nuestra mente a creerle a Dios que Dios tiene planes grandes para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro plan es corto, hermanos. Nuestro plan es pequeño. Nuestro plan, hermanos, a veces es trabajar, dormir, comer, ir al trabajo otra vez. Trabajar, dormir, comer, hermanos. Y es una rutina diaria, hermanos, y no entendemos por qué venimos viviendo esa rutina. No, hermanos, Dios tiene cosas más grandes que esa rutina que nosotros tenemos.